Muy buenas tardes. Sí, el tema que vamos a tratar hoy es una inquietud que surge espontáneamente a nivel filosófico, a nivel social, a nivel de sentido común. Porque si hay misericordia, entonces el resultado es impunidad. Y si hay impunidad, entonces ¿qué queda de la justicia? Eso es lo que la gente popularmente lo formula así. Entonces parece que la justicia y la misericordia son como el agua y el aceite. No se pueden mezclar, no se pueden integrar. Ahí hay una especie de conflicto interno en la naturaleza misma de la justicia y de la misericordia. Y esto hay que resolverlo porque si simplemente aceptamos que son incompatibles, entonces estamos introduciendo el problema en Dios mismo, que es infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Y entonces sería el infinitamente contradictorio. Y eso no puede ser. Si las dos existen en Dios, tiene que haber manera de integrarlas. El problema no existe fuera de nuestra mente, es en nuestra mente. El problema está en nuestra parte, en la manera de entender los datos del problema, sea la misericordia, sea la justicia o ambas. Y claro, si nuestro entendimiento es limitado, el problema persiste. Por lo tanto, la vía de solución es aclarar las nociones. Porque nuestra tendencia es concebir a Dios tal como nos parece que se debe concebir, humanamente, con criterios humanos, con la lógica humana, como dije ayer, con la filosofía de Aristóteles, se llega a una especie de Dios que tiene que ser completamente lógico con la lógica de Aristóteles. Y Dios tiene que seguir la lógica de Aristóteles, por supuesto. Y eso no es verdad. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el problema es que nosotros creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Lo hacemos a Él a nuestra imagen y semejanza, y eso es un error. Dios es lo que llaman hoy en teología el totalmente distinto, el totalmente otro. Él no tiene en realidad en su naturaleza como tal, no tiene por qué doblegarse ni entrar en la lógica de la naturaleza humana. Está más allá, no la contradice, la sobrepasa. Y por eso es importante ver la noción de justicia. ¿Qué es justicia para nosotros y para la Biblia? Aplicándole a la justicia de Dios. Hay justicia divina, hay justicia humana. ¿Es lo mismo? ¿Cómo las ponemos en primer lugar? ¿De qué justicia estamos hablando aquí? Eso es lo importante. Primero, el punto de partida es la justicia humana. La justicia se entiende desde el punto de vista humano, puede entenderse como justicia penal. Es decir, es una justicia que absuelve al inocente y castiga al culpable. Esa es la primera más elemental noción de justicia. Entonces, el objetivo de esta justicia es castigar al culpable, no crear más justicia, no arreglar problemas, castigar al culpable. Ese es el objetivo de la justicia penal. ¿Cómo, cuándo y cómo? Eso ya es distinto, pero que haya castigo, que haya pena, eso es la justicia penal. Hay una justicia que es la justicia legal. ¿Qué es justicia? Justicia, según la justicia legal, es obrar según la ley. Si usted está obrando dentro de la ley,
A usted no lo pueden acusar de injusticia. De tal manera que el punto de referimiento de la justicia, en este caso, es la ley. Ahora, ahí hay un problema. El objetivo es conservar la ley, guardar la ley. Pero la ley puede ser injusta. Ahí está el problema. Un ejemplo muy claro en muchos países y sobre todo en África lo he visto muy frecuentemente, es el salario legal. Si usted no tiene sino salario legal, su familia se muere de hambre. Pero es según la ley. Eso es lo que está establecido. Porque es una justicia que tiene como punto de referencia lo que la gente o el legislador cree que es justo. Es una ley humana. Y esa ley puede cambiar, puede mejorar, puede equivocarse. Por eso no estamos hablando aquí ni de justicia penal ni de justicia legal. Son nociones parciales de justicia y de aplicación de la justicia. Hay otra justicia que es la justicia distributiva. San Agustín se ocupó un poquito más de esa porque ya es una justicia no de un individuo culpable o inocente, no de una ley concreta, sino de un aspecto social, la justicia distributiva. Esta es dar, lo que San Agustín definió, dar a cada uno lo que le corresponde. Esa es la justicia distributiva. De tal manera que cuando yo estoy distribuyendo una torta, pues según lo que le corresponde a cada persona, yo le doy lo mismo a un niño pequeño que a un adulto. Ahí hay una desigualdad en cierta distribución, pero hay una ecuación con el destinatario. O sea, se le da a cada uno según su necesidad, según su capacidad. Esa es otra definición de justicia, que en realidad, dije el ejemplo de la torta porque los niños no la entienden. Para los niños la justicia es que cuando usted parte una torta, a todos les toque el mismo pedazo. A todos, grande, pequeño, el que tiene diabetes o no, lo mismo. Y si a alguien le toca un pedazo más grande, hay pelea. ¿Por qué le dio a este un pedazo más grande que a mí? Entonces, esas son definiciones muy parciales, muy humanas, prácticas en muchos casos, pero no son el punto de referencia de la noción de justicia. Hay otra noción de justicia que es la justicia retributiva, que es también de tipo muy social. La justicia retributiva es la justicia del negocio, la justicia de la economía. Usted me vende su mercancía y yo le retribuyo el precio que corresponde al precio de lo que usted me va a dar. Si me cobra mucho más, me está engañando. Y entonces, ¿quién fija la correspondencia entre mi contribución y el precio? El mercado. Esta sería la justicia del libre mercado. Yo ofrezco esto y usted le pongo el precio. Si usted quiere este artículo, tiene que pagar esto. Si no me paga esto, yo no le doy el artículo. Pero ahí vemos precisamente otro gran problema. ¿Quién fija el precio? ¿Y cómo fija el precio? Porque entonces, en el mercado libre, si no tiene esto, no hay alternativa, no hay venta, no hay negocio. Entonces, el que vende impone el precio y el que compra tiene que someterse al precio o no hay negocio. ¿Quién controla los precios? No, la mano invisible, decía Keynes. La mano invisible del mercado, que ya se vio quién era, es muy visible.
Y entonces, claro, esta noción de justicia que funciona hoy en el mundo es la justicia retributiva. Estas son justicias humanas. Había un principio que aparece en la Biblia también, pero no es invento de la Biblia, está en el Evangelio, pero Jesús está citando un principio, la regla de oro de la justicia, la regla de oro de la justicia social, es la justicia de las relaciones humanas. Ya no es cuestión de cosas, de mercado o de culpabilidad, no. ¿Cuál es la justicia de las relaciones sociales? Entonces, hay dos maneras de formular la regla de oro, así la llamaron los antiguos, y es: no hagas a otro lo que tú no quieres que los otros te hagan a ti. Esa es la forma negativa. La forma positiva que también existe es: trata a los demás como tú quieres que los demás te traten a ti. Si se aplica esa regla de oro, hay justicia social, hay justicia, hay fraternidad, no hay conflicto, hay entendimiento, hay paz, etc. Es una regla de oro que se observa mucho en la antigüedad y era muy citada en la antigüedad. No se sabe exactamente quién la formuló por primera vez, es una cosa muy antigua. Haciendo un poco de humor, dice, bueno, ¿cuál es la regla de oro hoy? ¿Hay una nueva formulación que no sea ni negativa ni positiva? Sí, hay una nueva fórmula de hoy de la regla de oro. ¿Cuál es la fórmula hoy de la regla de oro de la justicia? El que tiene el oro hace la regla. Eso es lo que pasa, que el que tiene el oro tiene el poder de fijar las reglas. O sea, se cambia completamente esto, pero es naturalmente una cuestión de humor, no es una cuestión científica, pero es jugar con la palabra oro que entra dentro de la definición. Todas estas son justicias humanas. Y en la Biblia, indefectiblemente, aparecen estas justicias a veces aplicadas a Dios, porque Dios también penaliza, Dios también castiga, y castiga a los que desobedecen, como castigó a Adán y a Eva, como castigó en el tiempo de Noé, como castigó a los de Sodoma y Gomorra, como castigó la idolatría de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dicen, bueno, entonces si esa es la justicia de Dios, la justicia penal, tenemos que tener mucho cuidado, porque si Dios nos castiga es terrible. Entonces yo me manejo bien por miedo de Dios, que ya, como dije ayer, ese no es el temor de Dios. En los países islámicos esta es la justicia que más popularmente prevalece, porque la Sharia es un acto de terrorismo de Estado. Es una ley tan inflexible, tan automáticamente aplicada, que no tiene excepciones. Más aún, hay abusos de gente que se pone de acuerdo como testigos falsos, 2 o 3, para acusar a alguien de un delito que no ha cometido, pero como la ley, la justicia legal sería legal y además es penal, lo acusan de un delito que no ha cometido y lo condenan. O sea, nuestras justicias humanas son muy vulnerables, vulnerables. En el caso de la Biblia, la justicia de Dios se va revelando muy progresivamente del Antiguo al Nuevo Testamento. No se puede tomar un texto aislado. Es uno de los grandes defectos de muchos predicadores callejeros y de muchos predicadores cristianos no católicos, que se fijan en un verso y se concretan en ese verso, lo citan, y ese verso sacado del contexto puede ser mal interpretado. El grupo de los testimonios de Jehová son muy conocidos por eso. Llegan a una casa, pasan de casa en casa, tocan a la puerta, dice, señora, mire usted, yo soy un del testigo de Jehová,
Usted ha leído el libro de la Revelación, ahí está escrito que solamente habrá 144,000 salvados. Nosotros somos ese grupo. Si usted no entra a nuestro grupo, usted no va a entrar al grupo de los 144,000 que están con el sello en la frente y que entrarán en el reino de los cielos. Afortunadamente la señora, en el caso de este cuento, es que ella conocía la Biblia y le dijo, sí, pero también en el mismo libro está escrito, no vayan de casa en casa. Y está en Lucas, les dijo a los discípulos, cuando vayan a una casa permanezcan ahí, no estén andando de casa en casa. O sea, la Biblia se puede manipular muchísimo en la manera de usarla y de citarla. Y en el caso de la justicia es eso, que Dios empieza tratando a la humanidad como un maestro de escuela trata a un niño pequeño, que no le puede dar muchas explicaciones. Como dije ayer, si un niño de 1 mes, 2 meses está jugando con un cuchillo, no se puede entrar en un discurso de peligro y de los riesgos que tiene el cuchillo. No, simplemente se le quita el cuchillo. Así llore, patalee, haga lo que quiera. Eso no es porque uno quiera torturar al niño o no lo quiera, sino que no puede, no está en grado de entender. El pueblo de Dios se formó con muchos siglos y muchas dificultades. Nosotros vamos a una evolución que era ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley del talión. Era la ley del talión, que era la ley de la venganza. Y a nosotros nos parece horrible eso porque, claro, ojo por ojo, diente por diente, eso es pura venganza. Ese principio se estableció para limitar la venganza, porque la gente era 2 ojos por 1. Entonces la ley del talión dice, no, puede sacarle pero 1 solo. En África, concretamente entre las tribus pastorales, cuando el otro grupo de la otra aldea o de la otra tribu roba una vaca, nosotros le vamos a robar 2. Allá no se practica la ley del talión. O sea, esa ley que nos parece terrible, ya era una especie de restricción de la justicia tomada por sí mismo. Usted no puede excederse en reclamar su justicia a tal punto que la vuelva una venganza que supera a la ofensa que le dieron. También había un principio en Israel, en el Antiguo Testamento, tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la noción de prójimo era nacional, política. Es decir, que el judío ame al judío como a sí mismo, pero no al samaritano. El samaritano no es prójimo. Por eso le pregunta el maestro de la ley a Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, vemos como hay una evolución muy interesante, sería muy largo de explicar todos los detalles, pero no hay un momento en el Antiguo Testamento, esta es la justicia que Dios quiere. Hasta que viene el Nuevo Testamento y entonces ya, como dice la carta a los Hebreos, Dios habló en el pasado por medio de los profetas y de muchas maneras, pero en estos últimos días, dicen los Hechos de los Apóstoles, Dios nos ha hablado directamente por su Hijo Jesús. Y Jesús ha venido a revelar el Padre y la justicia del Padre. Y eso Mateo lo trae en el gran centro del Evangelio, que es capítulo 5, 6 y 7, 3 capítulos de Mateo. Es el discurso sobre la montaña, el sermón de la montaña. Ahí está muy bien desarrollada lo que es la justicia según Jesús. Él dice, se ha dicho, dice él, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, porque si solamente amáis y saludáis a los que os quieren, ¿eso qué mérito tiene? También los paganos lo hacen, todas las culturas lo hacen. No se necesita ser religioso para tener amigos, eso es natural, es humano. Pero entonces él inaugura
un aspecto más allá de la justicia, un aspecto más allá de las relaciones sociales. Y lo añade, tal punto que en otras partes del Evangelio del mismo Mateo, ahí mismo, en el Sermón de la Montaña, dice: si vuestra justicia no sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? La ley, la Torá. Para el judío la Torá es el último punto de referimiento, la ley. Entonces, si el que escribe, el que observa la ley, él no solamente es justo, sino que se siente justo. Y por eso el fariseo que entra al templo reza con esta noción de justicia. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Yo observo la ley, yo ayuno 2 veces por semana, yo voy todos los sábados a la sinagoga, yo doy la limosna y pago los diezmos sobre todas mis maneras. Y sobre todo no soy como este que está aquí atrás, que es un corrupto, publicano, colector de impuestos, etc. La conclusión de Jesús es: ese no fue justificado a su casa. Esa justicia de la ley no justifica, no hace a nadie justo. Si la ley justificara, Cristo no hubiera tenido necesidad de venir a salvarnos. Eso es la enseñanza de San Pablo. Abraham no se justificó por la ley, porque no había ley, sino por su fe y por su creencia, por su compromiso en la alianza con Dios. Primero existía el amor de Dios antes de la ley, y luego poco a poco se va definiendo los 10 mandamientos, que es una formulación primera de la justicia, que coincide fundamentalmente con los derechos humanos, si ustedes los examinan. Pero viene la nueva definición de justicia, que es la justicia del reino, y está formulada en 8 bienaventuranzas. La justicia de la que hablamos es esa, es la justicia del reino de Dios. Esas 8 bienaventuranzas no son un sustituto a los 10 mandamientos, y ya los 10 mandamientos quedan obsoletos y cancelados. Eso no es verdad. Los 10 mandamientos, como son tan fundamentales, quedan siempre válidos. Pero es muy distinta, va más allá de los derechos y de las prohibiciones. Entre otras cosas, si ustedes leen el texto de los 10 mandamientos, todos son negativos. Excepto amarás al Señor con toda tu fuerza, es la primera. Pero no matarás, no robarás, no cometerás adúltero, no dirás falso testimonio, no desearás a la mujer de... Lo que no hay que hacer. En cambio, las bienaventuranzas no prohíben nada. Las bienaventuranzas invitan a una manera de vivir que es más positiva. Por eso la gente cree que cuando uno se prepara para la confesión, basta leer los 10 mandamientos. O sea, nos estamos confesando según la ley de Moisés, un poquito atrasados. No, el cristiano se debería confesar examinándose a la luz de la justicia de las 8 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los no violentos, los mansos, bienaventurados los misericordiosos. Ahí es donde se encuentra el link, el lazo entre la misericordia y la justicia. La misericordia es esencial a la justicia del reino de Dios. De tal manera que el juicio final será sobre la misericordia, no sobre la ley. Eso es muy importante, porque eso es la esencia del cristianismo, eso es la verdadera novedad de lo que llamamos Nuevo Testamento. ¿Por qué es nuevo? Porque ha puesto la religiosidad no en nuestras lucubraciones, nuestras leyes, sino que lo ha puesto en un ideal revelado por Jesús, un ideal de vida. Si usted lo quiere seguir, muy bien, pero Jesús lo sigue libre.
La no violencia está allí, la misericordia está allí. Entonces, esta es la justicia revelada por Dios. Ahora, cuando nosotros decimos justicia de Dios, hay que distinguir ese de dos maneras. Que Dios es justo, primera interpretación. Dios es justo. Y esto no es fácil de aceptar para todo el mundo. ¿Por qué? Porque viene el problema del sufrimiento del inocente. ¿Cómo puede Dios ser justo y permitir que el inocente sufra, que sea oprimido? ¿Cómo puede permitir una guerra mundial, 8 millones de judíos incinerados en aquellos hornos crematorios? ¿Cómo puede permitir las guerras? Él creó el mundo, pero ¿cómo puede permitir ahora? Estamos muertos de miedo con el volcán del Ruiz. Y los volcanes y los cataclismos y el temblor en Turquía y el norte de Siria. ¿Por qué Dios permite todo eso si es justo? Eso no es señal de justicia. Ahí le estamos aplicando realmente una visión humana a Dios, como si Dios estuviera sentado dirigiendo al universo con un computador, que haya un temblor allí, ya. Ahora, que haya una inundación aquí, apriete el botón. Eso es una manera humanísima y muy infantil de concebir el gobierno de Dios sobre la creación y sobre la vida humana. La gran gracia que Dios nos ha dado y la gran responsabilidad a los hombres es la libertad. Y es una justicia que se acepta libremente. Y Dios respeta nuestra libertad. Por eso hay que distinguir entre una voluntad de Dios que llaman positiva en teología, es decir, es un deseo positivo de Dios, y una voluntad permisiva. Dios permite, tolera. ¿Por qué permite y por qué tolera? Porque la creación es limitada y tiene defectos. Porque las cosas, si usted las tira al suelo y son de vidrio, se quiebran. Eso es la ley de la gravedad aplicada a un objeto vulnerable. Y eso Dios no lo va a cambiar, así se creó. Y Él también respeta y no va a cambiar las leyes de la naturaleza. Es religiosidad popular hacer muchas rogativas para que Dios haga llover. Pero en realidad es una oración sencilla pidiendo a Dios misericordia. Eso sí, es verdad, pidiendo a Dios, pero que haga llover, estamos pidiendo un milagro como en el Éxodo que separe las aguas para que pueda pasar Moisés. Eso no lo hace cada 8 días. Y si 2 personas están en la iglesia, la una pidiendo que llueva y la otra pidiendo que no llueva, ahí está el problema. ¿A quién le va a hacer caso? Dios deja a la naturaleza obrar como la creó. Y si yo me caigo, me aporreo. Y eso yo lo sé y Él me lo permite. Un caso dramático de esta voluntad permisiva de Dios es la muerte de Jesús. Es muy importante ahora que vamos a entrar en estos 3 días santos. Hubo un momento dado en que pensábamos, en teología inclusive, que Jesús tenía que morir porque el Padre estaba tan airado con los pecados del mundo que exigía una recompensa, una especie de rescate, una especie de precio, como quien redime un cautivo que tiene que pagar es un precio enorme, volverse a relacionar con la humanidad. Dios Padre estaba muy, muy airado. Entonces, el único precio era matar al Hijo, ofrecer al Hijo en sacrificio para que el Padre se aplaque y quede contento otra vez. Eso era la teoría, una teoría que explicaba así la redención. ¿Por qué murió Cristo? Porque el Padre no quedaría contento si Cristo no muere. Eso es absurdo. Eso no tiene sentido de un Dios que es amor y que es Padre. Entonces, ¿por qué no lo protegió?
Ese fue el dilema de Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparta de mí esta pasión. Él sabía que eran los romanos para tortura, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre que quería mandar a Jesús para que salvara al mundo, no para que muriera en la cruz necesariamente como finalidad directa, tenía que aceptar que todo profeta es perseguido, que nadie es profeta en su tierra y que a la larga Jesús lo tenían que matar porque el mensaje era tan contradictorio con la cultura que lo rodeaba, inclusive la cultura religiosa, que era inevitable que muriera en la cruz. Si lo hubiera salvado a la última hora, con un milagro, hubiera hecho de Jesús no un hombre como nosotros, sino un Superman, un Capitán Marvel o un Spider-Man, que al final de la película nadie lo puede tocar, nadie lo puede destruir. No sería un modelo para nosotros. Jesús no hubiera sido un ser humano excepcional, no fue excepcional. Fue perseguido y murió como todos. Esa era la voluntad positiva del Padre, que nos salvara. Nosotros fuimos los autores de la cruz y de la muerte de Jesús. Entonces vemos cómo ahí, si queremos poner justicia y misericordia juntas, tenemos que tener una concepción de Dios no mecánica, no de administrador y de creador como nosotros nos imaginamos, que puede hacer milagros a derecha y a izquierda y cambiar el mundo y poner paz y acabar las guerras y acabar los accidentes y curar el cáncer y todas estas cosas, ¿no? Él sigue, es el creador. Es como si hubiera un carpintero que crea esta mesa y tuviera que quedarse aquí por si la mesa se desbarata, por si la mesa se cae, No, deje que la mesa exista y el mundo sigue su marcha. Es voluntad permisiva de Dios. Y esto lo entendió muy bien Job. El libro de Job es único en la Biblia porque es un libro tardío. Es decir, hacia el fin del Antiguo Testamento se escribió el libro de Job. Para mostrar, porque tenían la idea, el que sufre en esta vida es por castigo de Dios, por sus pecados. El justo poseerá la tierra. El justo será bendecido. Y resulta que Job, que es un justo, que observa la ley, que tiene la justicia del judío, que se comporta correctamente delante de Dios y delante de sus criados y empleados, le caen todas encima. Y la mujer lo invita a que maldiga a Dios. Mire cómo lo trata usted Dios, y usted que es tan fiel. Entonces Job reacciona, y ahí está el mensaje del libro. No, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Yo no me voy a meter, eso es un misterio. Si Él lo permite, por algo será. Job no sabe por qué lo permite, pero el libro sí lo dice al comienzo. Lo permite para verificar su fidelidad. Dios le da la prueba a Job y le da la gracia para superar la prueba. Le da la gracia de la fidelidad. Entonces, tenemos que distinguir mucho, para no acusar a Dios de injusto, tenemos que distinguir mucho entre tentación y prueba. No es lo mismo. No toda prueba es una tentación. Una enfermedad es una prueba. Perder un ser querido es una prueba. Un fracaso es una prueba, puede ser una prueba. Pero esa prueba no nos lleva directamente a cometer un pecado. Si yo la acepto, bueno, pasó, ¿qué vamos a hacer? Debido a la debilidad humana, a muchas otras causas, etc. La tentación, en cambio, va orientada hacia cometer el mal para otra persona. Esa es la tentación. Por eso el apóstol Santiago en su carta dice, nadie puede decir que Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie. Dios prueba, pero no tienta. El que tienta es el tentador.
Y en los primeros versos del libro de Job está el diálogo entre el tentador y Dios. Y el tentador, Dios le pregunta al diablo, ¿de dónde venís? Oh, vengo de recorrer la tierra. Ajá, ¿cómo te parece mi siervo Job? Qué maravilla, ¿no? Es un hombre fiel, es un verdadero adorador. Y dice el tentador, claro, tiene grandes fincas, tiene abundancia de ganado, tiene una familia bellísima, tiene hijos, tiene fecundidad, tiene larga vida. Así cualquiera es fiel, pero tóquele los bienes y verá cómo lo maldice a usted. Y entonces Dios le responde, bueno, le doy permiso, pero no le toque su vida, pero quítele todo y veremos a ver quién gana. Es una apuesta entre el bien y el mal, simbólica, para ver cuál es la fidelidad de Dios. Dios nos prueba para verificar nuestra capacidad de fidelidad. ¿Cuál es nuestra motivación para amar a Dios? Si Dios nos da muchas cosas, alabado sea Dios. Si nos quita un poquito, no, yo ya no vuelvo a misa. No. Entonces es distinto la prueba de la tentación. Dios permanece justo. Esa es la justicia de Dios. Es la primera acepción. La segunda acepción de la justicia de Dios es que la justicia de Dios tiene un propósito, que es justificarnos a nosotros, hacernos justos. Una persona es justa por gracia, no por estudios, no por inteligencia, no por cualidades humanas, sino por gracia de Dios. Si uno es fiel a su vocación en familia, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, si celebra sus jubileos, 50 años de matrimonio, es una celebración de la justicia recibida de Dios, la fidelidad que Dios nos ha dado para continuar nuestra familia. Cuando celebramos los jubileos, no podemos olvidar que le estamos celebrando la fidelidad de Dios, no nuestra paciencia y nuestro coraje y todo. Eso es una visión voluntarística de la fidelidad. Yo soy fiel porque yo tengo fuerza y tengo carácter y tengo agallas para hacer esto, etc., que es mucho de nuestra cultura. En cambio, la fidelidad de Dios es la que nos sostiene. ¿Cuántas cosas han pasado y estamos aquí todavía? Bueno, celebramos 50 años, 60 años de vida religiosa, de matrimonio, todos estos jubileos, y se felicita a las personas, claro, evidente, pero se felicitan por el don que han recibido, el don de la fidelidad. Otras razones no convencen. Las razones valdrían para todos, para ser fiel, pero la sola razón no produce fidelidad. Esa función de la justicia de Dios que nos hace justos es el perdón. Dios nos hace justos perdonándonos. Nos puede poner a prueba. Podemos interpretarlo como un castigo pedagógico, sí, pero el propósito no es torturarnos, sino enseñarnos a vivir mejor y justificarnos, es decir, a volvernos más justos con la justicia del reino de Dios. Los parámetros están clarísimos en el capítulo 5 de Mateo, del verso 1 al verso 12. Esa página del Evangelio es el pórtico del Sermón de la Montaña, que realmente es el conjunto, es el sumario, es la síntesis de toda la predicación de Jesús. Algunos la llaman, hoy los exegetas, comentadores de la Biblia, le han dicho, no solamente es eso, sino que es el autorretrato de Jesús. Las bienaventuranzas, cuando él dice bienaventurados los pacíficos, los artesanos de la paz, él está definiéndose a sí mismo, porque él vino a traer la paz. La paz según él, no la paz del mundo. Y él es el pobre de espíritu,
no de cuenta en banca. Todo eso se le aplica a Jesús en grado sumo. Por eso lo llaman que las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesús. Si queremos saber lo que él pensaba, los valores que tenía, la motivación que él tenía para obrar, está expresada en las bienaventuranzas. Cuando yo les hablo en África, yo utilizo otra palabra en inglés, pero que también yo creo que se utiliza en español, y digo que las bienaventuranzas son el selfie de Jesús. Es un selfie de Jesús. Si queremos saber quién es Jesús, ahí está. La justicia del reino está allí. No, la misericordia impregna todo. Es decir, que la justicia humana y la justicia del ministerio de justicia se puede aplicar a muchos diferentes niveles. Primero, la justicia a nivel, dijéramos, individual. Un individuo comete un acto mal. Yo, pecador, o un bandido, lo que sea. Entonces hay que juzgar un individuo. Eso es justicia individual, de un caso. Y hay justicia social, es decir, de un grupo. Justicia que manda respetar los derechos del grupo. Esta distinción es importante porque si ustedes se ponen a analizar la formulación de los derechos humanos, todos son individuales. Todos se refieren al individuo. Y resulta que hay un conflicto en África porque ningún país africano, excepto Etiopía, firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. ¿Por qué? Porque era el único país que no estaba colonizado, no era colonia. Etiopía nunca ha sido colonia de nadie. Fue Italia la que trató de poner con Mussolini, en el tiempo de Mussolini, de crear el África Oriental Italiana. Tuvo un poco más de éxito en Eritrea. Eritrea sí fue un poco más colonia italiana, pero Etiopía no. Y ellos son muy orgullosos de esa historia de ellos. De tal manera que en el 1948, el único país africano independiente que existía era Etiopía. Y los demás nunca han firmado la Declaración de Derechos Humanos. Se hicieron independientes. Y en 1960 se creó la Organización de la Unidad Africana. Y dijeron, aceptamos los derechos humanos o producimos unos derechos humanos inspirados en esos, pero con nuestra cultura ahí. Y nuestra cultura es la cultura que mencionamos ayer del Ubuntu, que no es la cultura del individuo, sino del grupo. Es mucho más social. Entonces, la crearon y nosotros tenemos en África unos derechos humanos cuyos títulos son Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos y de los grupos y de los pueblos. Derechos de los pueblos como pueblos, derechos a existir como pueblo. Eso es nuevo, eso no existe sino en la Declaración de África. De tal manera que una tribu tiene el derecho a subsistir como tribu y a respetarse su cultura como tribu, aunque haya una lengua común por los negocios o lo que sea. Y eso es parte de la cultura, en donde la cultura entra a reinterpretar las nociones de justicia, lo cual es completamente, es una inculturación de la justicia en la cultura. Por eso, entonces, esta justicia social no se ve, una persona que comete un delito no es un individuo, pertenece a un grupo. Y si una persona del otro grupo asesina a uno de nuestro grupo, nuestro problema no es con el asesino aislado, es con todo el grupo del asesino, la familia, el clan.
Entonces tiene que venir todo el grupo y dialogar con nuestro grupo, a ver qué es lo que pasó y cómo vamos a resolver este conflicto. Cualquier gran delito cometido por un individuo tiene una resonancia social. La tiene en todo el mundo, es verdad, pero de una manera mucho más visible en África. Tanto es así que en África nunca, en ninguna sociedad tradicional africana, ha existido la pena de muerte, jamás. ¿Cuál es la mayor pena de una persona que comete un delito grave en África? El aislamiento, que vaya a vivir solo. Nadie le ayuda, nadie se relaciona con él, ahí verá. El vivir solo es como morir para la sociedad. Y esa es la manera como ellos practicaban la máxima pena, pero claro, en casos muy especiales. Y la justicia no está escrita, está dialogada. Y no está dirigida por una persona o por un libro, sino que es lo que se llama en África la palabra africana, que es debajo del árbol, grande y frondoso, y hay árboles especiales para eso. La tribu de los Kikuyos, por ejemplo, se reúnen no solamente para los juicios, sino para las religiones tradicionales, debajo de la gran sombra del mucuyu. Mucuyu es uno de los árboles sagrados, no porque adoren el árbol, eso es en pura visión turística. Ellos no adoran árboles, sino que es un árbol en el cual los dos grupos, el ofendido y el ofensor, el que ofendió, se reúnen a entenderse de nuevo. ¿Por qué esto? Porque ellos dicen, un individuo si se toma aisladamente, no produce reconciliación, queda el rencor de todo el grupo contra el otro grupo. Entonces ese rencor invita a la venganza. Hasta que no clarifiquemos y los dos grupos quedemos satisfechos con el diálogo y con lo que decidamos, entonces en ese momento sí hay reconciliación. De otra manera, la violencia engendra mayor violencia. Nos robaron una vaca, nosotros robamos 2. La próxima vez nos roban 3. Y es lo que llaman la espiral de la violencia, porque no hay una justicia social, de diálogo. Es una manera de hacer la justicia. No es tanto castigar a un individuo, no es mucho el interés en castigar al individuo, sino en fijar la actitud del grupo. ¿Está el grupo de acuerdo con lo que ha hecho este individuo? ¿O está el grupo listo a proteger la seguridad y ellos mismos se encargan de decir qué es lo que nosotros pedimos para este caso, para este culpable? Entonces, como vemos, es una cosa muy interesante ver cómo puede haber justicia sin que haya necesariamente un castigo. Hoy por hoy es muy popular oír decir, a fulano de tal, lo juzgaron, lo metieron 30 años, ya se hizo justicia. Positivamente, ¿qué se hizo? Se metió a un individuo a la cárcel. ¿Y qué se va a hacer con ese individuo? No, es que lo vamos a rehabilitar para que vuelva a la sociedad. Es una pura ideología, porque ya como vimos ayer, las cárceles no rehabilitan a nadie. Las cárceles dan diploma de delincuencia a grado de PhD. Es un doctorado en delincuencia lo que se aprende en estas cárceles. Entonces, ¿qué se ha ganado? ¿Qué se ha ganado con una justicia puramente penal? ¿Qué gana el grupo? ¿Qué gana la sociedad con eso? Y sobre todo que termina ahí, no más. Sabiendo que el individuo que está allá tiene papá, mamá, hermanos, amigos, y qué es lo que está pasando muchas veces, que es la realidad. Se cogió un gran narco de la droga, se mete en la cárcel porque es la penal, tiene 30 años y sigue administrando desde la cárcel. Sigue administrando la droga.
cambió de oficina, eso es todo. Entonces, aquí hay una evolución y yo la quiero mencionar porque es africana, la hemos vivido y porque ha dado resultados. Y es lo que llamamos en África justicia restaurativa. Justicia restaurativa. Aquí la llaman justicia transicional. Transicional porque es una transición entre la justicia meramente penal y la justicia, dijéramos, educativa. Una justicia que produzca una sociedad mejor. La justicia correctiva, cuyo objetivo no es solamente castigar simplemente, sino mejorar al culpable, rehabilitarlo en la sociedad y crear una mentalidad de grupo mucho mejor. Aquí, ¿por qué se llama restaurativa? Porque restaura los lazos sociales entre los grupos. Restaura la convivencia. Lo importante de la justicia social es restaurar la convivencia, que es distinto de la seguridad. Cuando yo llego a un aeropuerto, como me tocó muchas veces en Kinshasa, yo viví 20 años en el Congo antes de venir a Kenia, porque yo empecé mi misión allá en 1964 en el Congo, y llego y el aeropuerto era lleno de soldados. Claro, era la época en que Mobutu acababa de dar el golpe de Estado. Entonces, para la seguridad había que tener soldados por todas partes. Eso no da paz, eso no es convivencia. El soldado no es signo de seguridad, es signo de falta de seguridad. Si no hay soldados, usted va a otros países que no tienen ese sentido, usted va a Holanda, usted va a Bélgica, es muy raro encontrar un policía en la calle. Ahí hay seguridad, hay convivencia. O sea, todas estas nuestras ideas hay que ajustarlas. Y esta idea restaurativa ha producido un gran efecto especial, es tradicional, no la ha inventado una persona como tal, es los grupos. Por ejemplo, en Etiopía funciona de esta manera. Si usted, por accidente, sin culpa, con su carro mata a una persona por accidente, usted tiene que ir inmediatamente a la policía para que lo protejan, porque si no lo matan, lo linchan inmediatamente, lo linchan, sin preguntar quién tuvo la culpa o quién no tuvo la culpa. Es la justicia por propia mano, que eso es justicia salvaje. Bueno, pero una vez que matan al chofer, todo el mundo queda contento. Entonces va la policía, allá lo protege la policía y le ofrecen dos posibilidades. O sigue la justicia occidental moderna, juicio, abogado, juez, procesos, tribunales, etc. O sigue la justicia tradicional y se arregla con la familia, su grupo, con su familia, como describí antes. Y naturalmente es muy delicado porque un padre de mi diócesis, uno de mis sacerdotes, mató un anciano con su coche. A las 12 de la noche, en un camino en donde había mucho polvo, no se veía bien, y ustedes saben, con las luces del coche se ve todavía menos, se ve más polvo todavía. Y el otro había bebido y se atravesó la carretera, imposible. Pero era un autóctono, era un africano. Entonces él dijo, no, yo me arreglo a la justicia. Si no acepta eso, son 15 años de prisión o lo que dure el juicio, que puede durar 5, 6 años. Porque claro, eso ya se vuelve negocio. Ese es el problema. Entonces, esta justicia restaurativa funciona realmente a nivel local, pero también a nivel de un país. Perdón, padre, pero para ilustrar completamente, en el caso del sacerdote, entonces, ¿se ajustó a eso y qué pasó? Pues se reunieron con la familia, él explicó lo que había pasado, tal cual, hay que decir toda la verdad. Yo venía aquí,
La gente dijo, sí es verdad, este hombre bebía todas las noches, él ya era un viejo, vivía solo, etcétera, etcétera. Entendemos perfectamente, el padre está reconociendo que él hizo mal, que él debería haber respetado, tal vez iba un poco muy rápido, es posible, pero él no pensó que a las 12 de la noche hubiera gente caminando, etc. Hubo diálogo, no una vez, 2 semanas, 2 semanas. Y entonces dijo, yo estoy dispuesto, mi grupo, él sabían que era un sacerdote, su grupo era la iglesia, su clan era la iglesia. Y entonces decía, mi grupo está listo a compensar a la familia. ¿Quién es la víctima? ¿El que mataron? No, la víctima son aquellos que se relacionaban con el muerto. Si tenía hijos, si alguien dependía de él, etc. Esa es la verdadera víctima que hay que recompensar. Entonces, ahí es donde empieza a negociarse, a ver, no es castigo, es compensación. ¿Cómo puedo compensar este daño que les he causado a ustedes conmigo? Y entonces se fijan un precio y se paga. Como se paga, en la ley del tráfico, usted o paga cárcel o paga la multa. Es lo mismo. Entonces, pero digo, eso puede pensarse, es claro, eso funciona a nivel rural, a nivel de aldea, pero en un país es muy difícil llegar a eso. Pues se pudo llegar a eso. En Sudáfrica hubo un hombre genial que empezó violento, creyendo que con la violencia se acababa el apartheid, la discriminación racial en Sudáfrica. Y era Nelson Mandela. Nelson Madiba Mandela fue puesto en prisión, porque él tenía su partido político, el African National Front, ¿no? Y estuvo preso 26 años en la isla, en Robben Island, en el Sudáfrica. Cuando cumplió su condena, en el momento él no perdió su tiempo. Leía, estudiaba, reflexionaba, pensaba y completamente se convirtió a la justicia restaurativa. Dijo, esto no es, así no acabamos el apartheid con violencia, con cárcel, con prohibiciones, eso no, así no funciona. Es un caso muy grave porque es racial, no es simplemente tribal, es racial. Entonces, él aplicó las diferentes etapas de esta justicia restaurativa, las hizo institucionalizar y creó primero la Comisión de Verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? No lo que diga el periódico, ni lo que diga la agencia social, ni el YouTube o la Radiecit, no. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es nuestra situación? Porque hay situaciones sociales en las que no se trata de justo e injusto. Todos son injustos. Porque usted es injusto en lo que está pidiendo y usted es injusto en la manera como está reaccionando. Entonces, no se trata de ver quién es más injusto, sino de ver cómo se restaura la paz, cómo se puede vivir en convivencia. Ese primer paso es fundamental. Y después era una comisión de reconciliación de verdad, de paz, de reconciliación, paz y verdad. Después, la gran condición es que el culpable o los culpables, o por lo menos los que encarnan y dirigen el delito, reconozcan sus deficiencias, sus delitos y lo que han hecho. Y reconozcan que eso no era el camino, que eso es equivocado, que eso estaba motivado por un desespero muchas veces, o por envidia, o por venganza, o por mil otras cosas. Y que, tercer punto, que estén arrepentidos de eso. Arrepentidos no solamente, dijéramos, religiosamente, sino sobre todo
psicológicamente, desde el punto de vista de convicción, de ver, eso fue un error, y lo reconozco, y yo no lo volvería a hacer. Ahí viene el otro paso, que es la promesa de no reiteración. Yo no volveré a hacer eso. No es que el que meten a la cárcel le dice, espere que yo salga. Es distinto. Al que meten en la cárcel, déjeme que yo salga. No, este dice, no, lo hice mal, no lo vuelvo a hacer. Y lo hace en público. Es un compromiso. Y fuera de eso, dice, estoy también listo, en cuanto yo pueda, a recompensar a aquellos a quienes yo haya podido hacer daño o a la sociedad en general, con mi trabajo, con mi colaboración, con dinero si tengo, con mi dedicación a un oficio. De alguna manera yo quiero compensar esto. Y tiene, ciertamente, unas maneras, estructuras de control. Por ejemplo, esas personas, pues, no se les da el pasaporte, se les confisca el pasaporte por mucho tiempo para ver cómo funciona, para que no salgan del país. O sea, la cosa no es tan ingenua como puede parecer. Hay medidas de seguridad, la persona tiene que presentarse periódicamente ante las autoridades para mostrar, sigo yendo en el país, etc. O sea, esa fue la gran idea de Nelson Mandela, fue institucionalizar ese proceso. Y hoy por hoy sigue habiendo violencia en Sudáfrica. Es un país muy violento porque es un país de guerreros, en tribus como tales. Pero ya no es una guerra racial, ya no es blancos y negros, no. Es un problema entre africanos mismos. Es los otros africanos que no son del África del Sur, especialmente de África inglesa, de habla inglesa, nigerianos, etcétera, quieren ir a trabajar a Sudáfrica, porque los salarios de las minas de Sudáfrica son muy buenos. Pero entonces estos nos están quitando el trabajo a nosotros, que somos del África del Sur. Entonces hay una gran xenofobia, no contra blancos, que más bien van disminuyendo, sino contra los otros africanos que vienen y quieren ir a emigrar a Sudáfrica. Y hay países que no pueden entrar a Sudáfrica. No se les da la visa, ya se sabe. Entonces, ven ustedes, la violencia no terminó, pero el problema racial sí. Ya la ley cambió. O sea, ya no se puede decir la violencia, el racismo es legal. Y realmente, si hubiera habido que meter en la cárcel a todos los que habían practicado racismo, pues habría que declarar ciudades por cárcel, enteras, porque era una cuestión muy generalizada. Esto es una manera de integrar la misericordia. ¿En qué sentido? No en el sentido de decir, oh, hombre, usted no hizo nada, después de todo, no se preocupe, le perdonamos. No. Respetamos su libertad y respetamos sus derechos. Usted tiene derecho a defenderse, derecho a explicarse y tiene derecho a corregirse también. Y se lo damos, el derecho a corregirse. Pero claro, usted también tiene obligación de comprometerse con la sociedad. Esto se puede hacer en una sociedad de Ubuntu, en donde el grupo tiene tanta fuerza y en donde realmente hay una cohesión. Cuando la sociedad está fragmentada en individuos, entonces esto no se puede hacer, porque cada uno tira de la cobija para su propio lado. Ese es el problema. Y por eso la misericordia consiste en ese sentido, no en no castigar, sino en la manera de resolver el problema, en la manera de reeducar, en la manera de prevenir el delito. Una vez que la convicción de la verdad es hecho por esto y por esto, la extrema pobreza engendra desespero y engendra violencia. Entonces, en una justicia restaurativa, eso aflora en una comisión de verdad. Bueno, en la manera de luchar no es post-mortem, del delito, después lo analizamos, no, prevenga el delito
mejorando la calidad de vida de la gente. Siempre es eso. Si quieren profundizar más en esto, yo les recomiendo que se consulte un libro que está en venta en todas las librerías católicas. Estoy seguro que lo encuentran aquí en las librerías paulinas, La doctrina social de la Iglesia. La Iglesia tiene una doctrina social que no tiene ninguna autoridad política, porque no está hecha para ningún sistema. Es simplemente una aplicación social de la justicia que proclama el Evangelio, pero respetando los derechos humanos. Válida para católicos o no católicos. La doctrina social de la Iglesia no es para los cristianos, es propuesta por la Iglesia para todos. Yo tuve unas experiencias muy bonitas en este sentido porque me ha tocado dar seminarios de doctrina social de la Iglesia a gente que no son católicos. En Etiopía el porcentaje de católicos donde yo estuve y donde fui obispo es de 0,6%. Allá no teníamos católicos, pero es un país de los más cristianos de África. ¿Por qué? Son ortodoxos. Desde el siglo VI. Se separaron de la Iglesia después del concilio de Calcedonia por discusiones teológicas, y entonces se fundó la Iglesia copta en Etiopía, en Egipto, y esa Iglesia copta de Egipto fundó la Iglesia de Etiopía, que es de origen copto, pero no se les puede decir a los etíopes coptos, porque copto es una palabra griega que significa egipcio. Entonces es como decir legal de la nacionalidad. Son ortodoxos. Entonces, cuando me invitó un obispo, compañero, colega, a su diócesis, a reunir todo el secretariado de la diócesis, todos laicos, secretariado de desarrollo, secretariado de educación, de salud, proyectos, etcétera, todas las oficinas de la diócesis. Una semana cerró todos los negocios para que yo les explicara la doctrina social de la Iglesia. No se imaginan la primera sesión, la resistencia tan grande. Viene un cura católico y jesuita, además, a endoctrinarnos para convertirnos a la Iglesia católica. Nosotros somos ortodoxos. Entonces yo, sabiendo eso, lo primero que hice fue, en unos papeles, pongan todos sus temores y todas sus expectativas al comienzo de este, como se suele hacer en los seminarios y en los cursos. Y les dije, yo comprendo perfectamente que ustedes tengan esta prevención de que les vamos a dar doctrina católica. No. El título es una doctrina social propuesta por la Iglesia para la humanidad. Y ustedes, si creen que al final los engañamos y que les estoy haciendo eso y que esto no vale para ustedes, me lo dicen tranquilamente. En la evaluación lo veremos. El resultado fue que yo no sabía, había entre ellos líderes de la Iglesia Ortodoxa. Y me vinieron a pedir si yo podría darle el mismo seminario en la Iglesia Ortodoxa. Porque usted está hablando de los derechos del trabajador. Usted está hablando de los criterios para fijar un salario justo. Usted está hablando de los derechos humanos, de las relaciones internacionales. Eso nos interesa a todos. O sea, eso es realmente un acto de misericordia, porque hay una obra de misericordia que no nos puede olvidar: enseñar al que no sabe. Y nosotros tenemos que aprender a enseñar lo que no sabemos, porque es mejor aprenderlo primero, que son la doctrina social de la Iglesia. Esta es la manera como yo veo que haya una educación a la justicia. Uno tiene que ser educado para la justicia. Eso no es espontáneo. Y por eso muchas veces se reacciona o con religiosidad popular o con cultura popular. No, es que nosotros somos los machos, como el chiste del mexicano y el colombiano.
que se encontraron y el mexicano le dice, en México todos somos puros machos, todos puros machos. Y ustedes en Colombia, bueno, somos mitad machos y mitad hembras, pero nos entendemos muy bien. O sea, en una sociedad que tiene mucho que corregir y que sanar de violencia, realmente vale la pena tener un punto de referencia para una formación permanente personal. Leyendo este compendio, se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Y finalmente, esta reflexión que puede ayudar. Mucha gente dice, sí, yo perdono, pero no olvido. Y vienen donde uno, ¿qué hago? Yo ya he perdonado, pero no puedo olvidar. Perdonar no es olvidar. No se le pueden dar órdenes a la memoria. Olvide, no. Se le pueden dar órdenes, recuerde, pero no olvide. Si la memoria no olvida, no olvida. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender según la misericordia? Leer la memoria, la narrativa y curar la memoria. Curar la memoria, sanear la manera de recordar. Uno se puede recordar una enfermedad de dos maneras. Cómo el médico era buena persona, cómo lo cuidaron, cómo lo atendieron, la gente que le sirvió. Eso es una manera positiva de recordar. O puede recordar que por estar enfermo perdió tal cosa, tal otra. Esa es otra manera de recordar. ¿Por qué hay que recordar siempre lo negativo? La memoria tiende a volverse a eso. Recordar que inclusive lo negativo dejó un efecto positivo. Vamos a celebrar la Semana Santa y el domingo de Pascua Jesús se aparece a los discípulos y concretamente a Tomás y le dice, mete el dedo en la llaga. ¿Por qué conserva Jesús las llagas de resucitado? Ya no las necesita. Es un cuerpo glorioso. ¿Para qué? Esto tiene un gran valor simbólico. Son el signo de su victoria. Y en realidad muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Mire, yo estoy vivo de milagro, a mí me cae, me operaron, vea, aquí tengo la cicatriz. Y la cicatriz se muestra con cierto orgullo, con cierta alegría, pasé por esas. Eso se llama curar la memoria. Y hay un ejemplo en el caso de Mandela muy interesante. Cuando la gente, ya Mandela fue presidente de la República y todo lo demás, murió. Y antes de morir, muchos turistas querían ir a ver la celda donde Mandela había estado 26 años preso. Era un sitio turístico. A tal punto que en un momento dado el gobierno dijo, bueno, un momentico, pero es una cárcel. Entonces tuvieron que construir otra cárcel en otra isla y declarar esta cárcel Museo Nacional. Y ahí es donde van a visitar. Lo que era cárcel se recuerda como memorial de una liberación. Ven ustedes cómo uno sí puede cambiar la manera de recordar. Y esta es la manera, sobre todo a nivel intelectual. Si uno no perdona, la víctima se vuelve uno. Perdonar libera, no al otro, sino a mí. Mientras yo no perdono, continúo siendo la víctima del otro, sin que el otro quiera. Pero me siguen molestando aún después de que ya no hicimos las paces. Esto es algo real, psicológico y humano, que muestra cómo la misericordia cura. El perdonar cura, sanea, y es la manera como podemos crear convivencia. Pero son las 7:15 y ya es tiempo de que ustedes tengan sus preguntas. Muchísimas gracias, Rodrigo.